Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta poder estar en esta mañana con ustedes desde este foro de libre expresión, Palabra en Acción. Hoy Sandra coordina y bueno, seguimos amando a la gente, ¿verdad? Y me acuerdo del corito ese que dice, amamos a la gente, porque estamos en Cristo. Bueno, pero hoy por aquí Sandrita nos va a leer y posteriormente nos va a coordinar, a leer la reflexión y por segundo el tema. Y pues bueno, le vamos a dar la oportunidad para que haga su labor. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Muchas gracias, compañeros. Soy Sandra, soy un miembro más de este grupo Palabra en Acción. Les voy a leer la reflexión de la chequera del Banco de la Fe del 28 de enero, que es esta. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Sí, llegaremos a esto si somos creyentes. La tristeza cesará y las lágrimas serán enjuagadas. Este es un mundo lleno, este es un mundo de llanto, pero pasará. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, según lo dice el primer versículo de este capítulo, y por tanto no habrá ya ninguna causa de llanto en relación a la caída y sus consiguientes miserias. Lean el segundo versículo y noten cómo habla de la esposa y de sus bodas. Las bodas del Cordero son tiempo para placer sin límites, y las lágrimas estarán fuera de lugar. El tercer versículo dice que el propio Dios morará entre los hombres y seguramente a su diestra hay placeres sin término y las lágrimas no fluyen más. ¿Cuál será nuestro estado cuando no haya más tristeza ni llanto y ya no haya tampoco más dolor? Esto será más glorioso de lo que todavía podemos imaginar. Oh ojos enrojecidos por el llanto, detengan su flujo abrasador, pues dentro de poco ya no conocerán más las lágrimas. Nadie puede enjuagar las lágrimas como el Dios de amor, y Él viene para hacerlo. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ven, Señor, y no esperes, pues ahora tanto los hombres como las mujeres deben llorar. Gracias. Bien. Hay dos etapas de resurrección y una tercera. Ciertamente no habrá llanto, pero ¿cuándo? ¿En la primera o en la segunda etapa? Cuando vemos la primera etapa, que es la primera cosecha, donde resucitan los que fueron justificados por Dios, los que se animaron a obedecerle y a seguirle, y ellos no sufrirán. Pero las personas, los seres humanos, que van a resucitar en esa primera etapa, ellos van a seguir sintiendo dolor, pena, llanto, van a seguir teniendo hijos, van a ir creciendo como familias, ellos van a seguir muriendo, pero no van a morir a una edad temprana,
porque la delincuencia ya no estará. El mundo se irá mejorando poco a poco. El pecado seguirá con su inercia, porque está en el corazón humano, pero se irá perdiendo. Por eso son 1000 años de gobierno, pero al final de eso vendrá el tiempo en que haya nuevos cielos y nueva tierra. Cuando la muerte, el enemigo, haya sido exterminado, el último enemigo. ¿Cuándo va a terminar o va a ser terminado el último enemigo? En la tercera resurrección, la resurrección de los injustos. Todos los que se rebelaron contra Dios, que no aceptaron el camino de Dios, serán destruidos para siempre en el lago de fuego. Su espíritu y sus carnes serán destruidas para siempre, y nadie más los recordará. Mientras que todos los que quedan serán eternos, seres hijos de Dios, y entonces desciende la nueva Jerusalén a la tierra, el Padre a convivir con sus hijos. Y aquí ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, hasta el final. Es muy romántico pensar que la gente se muere y se va al cielo, o que el malo se va de castigo del infierno. Ha permeado tanto esta mentira que en las películas hablan de esas cosas. Pero en realidad eso no existe, ni ha existido, ni existirá. Que Dios castigue para siempre a una persona, nunca. Serán destruidos para siempre. Los demonios junto con Satanás, para siempre. Y toda la gente que lo siguió. Esa es la realidad. Nadie ha ido al cielo y del cielo nadie te ve. Es ilógico pensar que se tienen que ir al cielo cuando dice que va a haber un nuevo cielo y nueva tierra, cuando dice que va a establecer un gobierno eterno en la tierra. ¿Dónde está esa lógica? Cuando dice que tienes que resucitar una vez que has muerto, ¿dónde está esa lógica? En la escritura no dice en ningún momento que las personas van inmediatamente a un cielo o a un infierno, en llamas, donde está un torturador. Nunca dice la escritura así. Así es que tengamos fe y tenemos que desear ser parte de las primicias para no sufrir. Adelante, Sandra. Gracias. El tema de hoy es el capítulo 23 y dice así: las personas necesitan de las personas y podemos encontrarlas a través de Neuróticos Anónimos. El milagro de la recuperación por medio de Neuróticos Anónimos. Muchos campos de estudio han proclamado que el hombre es una criatura social que necesita de su prójimo de muchas formas y para muchas cosas por sociedad, entendimiento, amor, compañía, cooperación, para darle valor y por supuesto, él depende de su prójimo para satisfacer sus necesidades materiales, es decir, comida, casa, trabajo, etc. La persona feliz es la que tiene una relación cariñosa, amistosa con los que le rodean. La persona infeliz es la que no se siente bien cerca de otras, la que le falta el cariño y simpatía, y de esta manera se siente solitario y aislado.
Las personas amorosas viven una vida completa. Su vida está llena de significado y propósito. Pero la persona que no quiere, es decir, la persona emocionalmente enferma, por faltarle un sentimiento de acercamiento con su prójimo, lleva una vida aburrida, miserable, infeliz, en la cual él no ve ningún propósito en su vida, ningún significado, y su sufrimiento y retraimiento aumenta. De esta manera podemos ver que las personas necesitan de las personas. Las personas emocionalmente enfermas han fracasado en aprender a amar a las personas y en beneficiarse por medio de las relaciones humanas cariñosas. A menudo, la psiquiatría es definida como el estudio de las relaciones entre las personas. La religión también enfatiza el acercamiento y el amor a las personas, como por ejemplo, ama a tu prójimo. No hay ninguna otra salida. Nosotros debemos amar a nuestros semejantes si queremos estar felices. Las personas retraídas, no importa cuál sea su fortuna o situación en la vida, sufrirán por la falta de acercamiento con otros seres humanos. Amar a nuestros semejantes es evidentemente por experiencia una ley absoluta de la vida. Cualquier desviación de esta ley inevitablemente traerá desastre, en la forma de un sufrimiento emocional terrible, o aún peor, como por ejemplo, muerte por suicidio. Ahora, para las personas que no pueden amar, el cuadro no es completamente negro. Él puede cambiar y aprender a amar si él así lo decida. Existe un camino para aprender a amar y recuperarse. Y recuperarse. Y estar feliz. Muchos han cambiado, han aprendido a amar y han encontrado una vida completa, nueva y a través de Neuróticos Anónimos. Cualquiera que desee esta nueva vida puede hacer lo mismo. Para aprender a amar a las personas, el individuo debe primeramente experimentar el amor. Este amor no puede ser creado por un acto deseado o por nuestra inteligencia. Si usted no lo cree, solo trate de amar a alguien a quien usted odia o por quien siente un gran resentimiento y hostilidad. Usted no puede hacerlo. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona experimentar primeramente el amor? Neuróticos Anónimos ofrece la respuesta a esta pregunta, además de que ofrece la primera experiencia de amar para aquellos que la quieren. En efecto, esta primera experiencia de amor, este despertar o renacimiento de amor, es una cosa muy importante que Neuróticos Anónimos ofrece y una cosa que el recién llegado probablemente experimente por vez primera. Funciona de esta manera. El recién llegado estando usualmente muy enfermo, ha estado con miedo a las personas por un largo tiempo, aunque él lo haya racionalizado diciendo que él odia a las personas y que ellas no son buenas. Pero cuando él entra a una sesión de Neuróticos Anónimos, ve muchas personas que están riendo y sonriendo, que le dan la bienvenida y están sinceramente interesados en él y en tratar de ayudarlo, que francamente le dicen acerca de sus experiencias como personas enfermas sin ninguna vergüenza y quienes hacen cualquier esfuerzo para hacer sentir como en su casa. Y mucho más. Mucho más importante, estas personas de Neuróticos Anónimos le están dando amor y ayuda.
sin ninguna intención de beneficio personal. Generalmente el recién llegado responde rápidamente a este amor y ayuda que le rodea, siendo para él mismo el nacimiento o renacimiento de una emoción positiva. Amor, muchos dicen, existe algo aquí, ya no sé lo que es, pero es algo. Me siento mejor que lo que es, pero es algo. Me siento mejor que lo que he estado en años. Nosotros llamamos este algo Dios, como cada quien lo conciba. Él está presente en las sesiones de Neuróticos Anónimos. Usted ve, es virtualmente imposible para una persona no darse cuenta de lo que los miembros de Neuróticos Anónimos están tratando de ayudarle. Es virtualmente imposible estar enojado con ellos, alimentar recelos o mala voluntad. ¿Cómo puede usted odiar a una persona que dice, yo entiendo cómo se siente y me he sentido de esa manera también? Yo he estado depresivo y he tratado el suicidio. Yo he visto psiquiatras y he tomado muchas drogas. Yo estaba sin esperanza ni ayuda, pero encontré la ayuda y un camino para salir del sufrimiento emocional. Usted puede encontrar un cambio también y recuperarse como yo lo hice. ¿Me permite mostrarle cómo nosotros lo logramos? Y la compañía y amor humana presente es más que fuerte. De esta manera, Neuróticos Anónimos ofrece algo único, el amor, compañía, guía de personas que han estado enfermos y se han recuperado. Esto, más Dios, como usted lo conciba. Los 12 pasos y reuniones ofrecen un cambio imbatible al recién llegado. Al recién llegado enfermo que quiere recuperarse. Neuróticos Anónimos también ofrece prueba por medio de los individuos recuperados que una persona puede recuperarse de la enfermedad emocional en Neuróticos Anónimos. ¿En qué otra parte es ofrecida a las personas una prueba de que el sistema funciona? Aprendimos a amar a nuestro prójimo en Neuróticos Anónimos y este amor nos hace sentir bien. Por medio de este amor, nuestro retraimiento neurótico es aplastado y estamos llenos de felicidad. Nuestras vidas tienen propósitos y significado. Pregunte a un neurótico anónimo cuál es el significado y propósito de la vida. Él le responderá, ama y sirve a otros. Verdaderamente el amor y el servicio a otros es la ley para una vida completa y feliz, y muy ciertamente es la locura para la enfermedad, la cura para la enfermedad emocional. Esto es el milagro de recuperación en Neuróticos Oye, Anónimos. ok. Gracias, Sandra. Sí, gracias. Ojalá que este mensaje fuese 100% real, pero en parte es real y en parte es esperanza. Algo que todavía la persona no puede vivir. Es tan fácil decir amar, es tan fácil expresarlo, pero el proceso que se tiene que vivir para transformar el mundo interno de la persona es difícil. Sencillo, pero difícil.
como un rompecabezas de 500 piezas. Es sencillo, pero necesitas paciencia y tener el cuadro enfrente para estar viendo dónde va cada pieza de acuerdo a los colores. Muchas personas hacen rompecabezas de 600 o 1000 piezas y van pegando las partes en un triplay, y cuando terminan, después de varios días o meses, se sienten orgullosos de haberlo logrado y le ponen un marco y lo cuelgan en sus salas. Lo mismo sucede cuando nosotros empezamos a arreglar nuestro rompecabezas interno. ¿Por qué somos así? Escucho a las personas codependientes emocionalmente y las escucho muy enfermas, soñando en que ya están en el oasis de la recuperación. Escucho que gastan mucho tiempo en la autojustificación y en la negación de su realidad. Desarrollar amor hacia los demás tiene que empezar en un desarrollo del amor hacia sí mismo y hacia Dios. Si no logramos tener esta experiencia espiritual de amar a Dios, no podemos amarnos. Y si no podemos amarnos, no podemos amar al prójimo. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, dicen, ¿no? Porque amar a la gente es sencillo decirlo. Y es fácil amar a la gente. Sin embargo, la condición interna de un enfermo emocional no le permite hacerlo. Puede ser amable, aún ser cariñoso y comprensivo también, por un instante, por un momento, pero no es su estado de ánimo permanente. Por eso lo que escribe Grover es una buena noticia y es una gran esperanza. Y los seres humanos vivimos de esperanzas. Es como la esperanza de ya no sufrir nunca, de ya no llorar, de ya no sentir dolor físico, ni mental, ni emocional. Y cuando me pongo a pensar en esas cosas, ¿cuándo yo me he sentido así? Que no tenga ni una sola preocupación, ni un solo dolor, y que me sienta cómodo en mi propio ser. Sí, ha habido muchos momentos y continuos donde me siento completo. Me siento satisfecho, me siento lleno y me siento gozoso. Muchas veces y en muchos tiempos. Me acomodo y a la realidad, me acomodo a la realidad. Pero también uno tiene que ser sinvergüenza. Lo dijo Robert Grover, yo no lo dije, él lo escribió ahí. Muchos hablan de ellos mismos sin vergüenza, dijo. Así que tienes que ser sinvergüenza. Sinvergüenza para decir cómo ha cambiado mi interior para poder disfrutar
de una nueva vida. Pero entendemos que no todas las personas van a poder comprender este trabajo espiritual. Muchas personas tardan mucho tiempo en recuperarse por su falta de fe. Y no estoy hablando de creencias en una religión o en un Dios. No, falta de fe. Porque aún el enemigo, el que es enemigo de Dios, cree que Dios existe. Por eso es su enemigo. Conoce su palabra y conoce la ley, pero no se la aplica. Y así hay muchos creyentes dentro de los grupos, muchos falsos creyentes. Dicen creer en un Dios, pero no viven conforme a la voluntad de su creador. Siguen odiando, siguen resentidos, siguen peleándose en las tribunas, siguen peleándose por un puesto dentro de un grupo, siguen viendo a ver quién les cae mal para buscarle una piedra de tropiezo, siguen enfermos. Y eso hace que lo que Grover deseaba ver no se pueda ver en todos los grupos. Quizás se vea en un pequeño puñado de personas que verdaderamente se están apegando a un programa de recuperación y están desarrollando un verdadero amor hacia Dios y hacia sí mismos. Porque, porque yo me amo, no odio al vecino. Porque yo me amo, no juzgo al vecino. Porque yo me amo. Porque si lo odio, me destruyo. Porque si me resiento, me destruyo. Y como no lo odio y no estoy resentido, me amo a mí mismo. Amar al prójimo es amarse a sí mismo. Pero si no somos capaces de permitir que el prójimo esté enfermo y que sus síntomas nos molesten, si no somos capaces de ponerte en sus zapatos por un instante, por un momento, de darte cuenta que esa persona en su enfermedad, aunque a veces se ría de la vida, trae un grave dolor emocional, tiene defectos de carácter que lo están destruyendo, pensamientos que lo han llevado al fracaso y tiene un tremendo sufrimiento en su interior, pero que no sabe cómo deshacerse de él, ni tampoco busca una respuesta para cambiar ese aspecto. Escucho las historias de ellos, de cómo otros enfermos, que son sus jefes, los maltratan y ellos se aguantan por la paga, pero ahí está la enfermedad. Si nosotros verdaderamente hiciéramos nuestro trabajo, el desarrollar carácter en nosotros mismos, en hacernos responsables de cada palabra y cada acto de nuestras vidas,
nuestra vida cambiaría profundamente. Entonces empezaríamos a contagiar al mundo con una buena actitud, pero aún así, parte del mundo estaría simpatizando con nosotros y parte del mundo dudaría de nosotros y parte del mundo desearía que nosotros no viviéramos. Y no es hipotético, es real. El mundo no conoce a Dios y por lo tanto no nos conoce a nosotros. El mundo, la sociedad que nos rodea, sacrificó al Cordero de Dios. Mintió porque estaba siendo usado por el enemigo para lograrlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si esto hacen con el palo verde, ¿qué no harán con el palo seco? Preguntó el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Todos los días hablamos de obediencia a principios espirituales, de reordenar nuestras mentes y hacer inventarios diarios. Y los avances en algunas personas van dándose poco a poco y van desarrollando la experiencia de amar y van descubriendo esa experiencia de amar de tal manera que les parece increíble que exista la recuperación. Y como Job lo dijo, de oídas había yo oído esto, pero hoy mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir Job con eso? Verdaderamente, la sanidad emocional, nosotros la predicamos de palabra y con hechos. Y damos testimonios de que este proyecto funciona. Y es real para aquel que trabaja con este proyecto. Se funciona, sí funciona. Pero tienes que ordenar tu mente. Tienes que desarrollar una actitud de perdón constante. Tienes que desarrollar un amor propio y el amor propio solamente lo vamos a desarrollar si amamos verdaderamente a Dios. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Si nosotros tenemos una experiencia espiritual, una relación con Dios, conversamos con Dios de día y de noche. Cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando escucho música, cuando estoy viendo una película, cuando camino por el parque, cuando voy por la calle llevando a pasear a mi perro. Dios no solamente está en Neuróticos Anónimos, Dios está en todas partes, aún en el infierno. ¿Y qué es el infierno? El lugar de los muertos. ¿Qué es el infierno? La tumba. Un día, llegando a la congregación, un joven curioso me pregunta, hermano, yo no conozco a su mamá, ¿cuándo la va a traer? Nunca. ¿Y por qué, hermano? Porque ella está en el infierno. Y se alarmó el joven. Ay, hermano, eso sí es muy feo. ¿Y por qué está en el infierno? Porque murió. Ah, es que no era cristiana.
Cristiano o no cristiano, todos van a ir al infierno. No, hermano, no diga eso. ¿Cómo cree? Claro que sí. Pero tú no entiendes que infierno significa hueco, vacío, donde ponen un cuerpo. Eso es un vacío, es un hueco. Y eso se le llama infierno. Significa tumba. Eso es lo que significa. Y la tumba, y donde hay muchas tumbas, se le llama Hades, el lugar de los muertos o panteón, en un buen español. Ahora, en referencia a mi madre, pues ella resucitará cuando llegue su tiempo. Ella no está en el cielo, ni está en un infierno en llamas, está muerta y está en un pozo. Ahí la metieron. Yo estaba ahí, pero no me preocupa porque ella va a resucitar. Así es que si nosotros no tenemos en orden nuestras prioridades y entender claramente lo que el Dios amoroso me está diciendo para que yo no sufra, un Dios amoroso que no quiere que tú sufras, que no te hagas falsas ideas de las cosas, que veas una realidad tácita, una realidad que puedes palpar, que puedes tocar. La muerte es un enemigo de Dios, no es alguien que Dios ordena para quitarle la vida a la gente, no, es un enemigo de Dios. Él no trajo a la muerte, Él trae la vida. A veces no podemos leer de cerca lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él ponga su confianza no sea destruido, no sea muerto, mas tenga vida eterna, dice. Entonces, ¿Dios qué me quiere dar? ¿La muerte? No, Dios quiere darme vida eterna. La muerte, ¿quién es el rey de la muerte? Satanás, el enemigo, el que discute constantemente, el que constantemente está poniendo mentiras en las mentes de los seres humanos para gobernarlos, para meterles miedo. ¿Por qué le tienes miedo a la gente? ¿Por qué le tienes miedo a la gente si es como tú? A veces las personas muestran un lado oscuro y lo muestran claramente como son: agresivos, pedantes, altivos, soberbios, groseros, impulsados por sus emociones. ¿Y te da miedo verlos? Pues es como si vieras tu interior. Es como si vieras tu realidad interna, como tú serías si sigues viviendo una enfermedad mental, emocional, de índole espiritual. Es el mismo rostro del enemigo. Por eso es importante para nosotros reconocer a Dios en todos nuestros caminos, pero más que todo, vivir la experiencia de amar a Dios. Muchas personas quieren evitar esta roca y le sacan la vuelta. Hablan de Dios porque se oye bien, hablan de Dios porque los hace sentir buenos o amables, hablan de Dios porque tienen miedo,
pero no hablan de Dios por amor, por amor. ¿Cómo es posible que digas que amas a Dios cuando estás odiando a tu vecino? Cuando estás juzgando a tu vecino. ¿Cómo es posible que tú digas que amas a Dios cuando estás deseando morir tú? ¿O estás deseando que se mueran otras personas? ¿O estás culpando a otras personas de tu desgracia? ¿Cómo puede haber amor en un corazón que está lleno de odio, de rencor, de fatalismo, de miedo, de culpa? Muchas personas que son débiles internamente se culpan de los actos de otras personas y hablan de otras personas como si fuera la extensión de su vida y no viven como seres individuales e independientes emocionalmente. Si mi esposa está enojada, yo estoy enojado. Va. Si mi esposa está feliz, yo estoy feliz. ¿Mm? No. Si la esposa está enojada, pues es su problema. Y si la esposa está feliz, pues qué bueno, ¿no? Pero yo tengo que tener mi propio estado de ánimo. Tengo que comprender su enojo y su felicidad y su gozo. Si está molesta, alguna razón tendrá. Alguna piedra trae en el zapato. Y a veces, pues los enojos o los corajes son porque no me quieren, no me obedecen, no, no se fijan en mí, siempre están pensando en ellos. Les hago la comida, ni gracias dan, ni siquiera dicen si está buena o está mala. Bueno, pues estoy solo, no me quieren, me menosprecian las cosas que hago por ellos. Limpio y vienen y no les importa si está limpio. Ensucian de nuevo todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues se vuelve una guardiana cuando está funcionando como ama de casa. Y los de su casa empiezan a ser sus enemigos desde sus hijos por la neurosis. Y está esa valores bipolares de que por una parte los abrazas, los animas y eso, y por otra parte les grita, los golpea, les jala los cabellos, etcétera. Le dices cosas que no se te le tienen que decir a los pequeños. No dirige sus emociones y quieras que seas diferente. Un día, una mujer dijo, ay, Víctor, fíjate que mis hijos me salieron desagradecidos, todos. Ya soy abuela y eso, y mira, aquí estoy sola, porque todos mis hijos salieron desagradecidos. ¿Salieron o los hiciste desagradecidos? Uno, si no los maltrataste, esto significa que los toleraste demasiado. Dos, jamás les enseñaste a ser agradecidos, a decir gracias. Si siempre le estuviste dando todas las cosas sin pedirle cuentas de esas cosas, en otras palabras, no los volviste responsables, naturalmente que tienen que ser como tú los criaste. Pero no es que te hayan salido,
Es que tuviste la oportunidad para que te amaran, pero no supiste ayudarlos a tener ese sentir. Y lo siento, pero es la base de la educación es la familia. Y cuando estamos enfermos, no podemos dar más que enfermedad. Por una parte, tratamos de hacer bien las cosas al modo de la sociedad que nos rodea. Pero el resultado de la sociedad que nos rodea lo vemos por todas partes. Psiquiátricos llenos de jóvenes, enfermos, grupos donde están traficando con los sentimientos humanos, lleno de jóvenes y adultos enfermos, lastimándose unos a otros. Y vemos por la calle la enfermedad por todas partes. Cuando llegamos a los lugares donde se enmascaran las emociones, un mercado, un parque, la playa, donde se enmascaran las emociones. Y por un momento vivimos una realidad que es un espejismo. Pero cuando nosotros empezamos a ser genuinos y a ser independientes y permitir que las personas se enojen y permitir que las personas eh, abren sus propias razones y permitir que las personas tengan paz, dejar ser a la persona. Y si necesita ayuda, aquí estamos. Cuestión de que nos hable. Pero a veces creemos, como enfermos, creemos que los demás tienen la habilidad telepática para escucharnos internamente. Ay, cómo quisiera que me abrazara mi esposo, pero no le dices. Ay, no, es que quiero que sea espontáneo. No, pues, ¿cómo? Si no le has enseñado, pues, ¿cómo lo va a hacer? Y si no le gusta, nunca lo va a hacer. No le puedes pedir peras al olmo, no puedes pedirle naranjas al manzano. No, o sea, no te puedes encerrar en una idea y en un sueño de lo que te gustaría que pasara, porque no va a pasar como tú lo piensas. Tienes que provocar el milagro del cambio, comenzando por cambiar tú en tu interior, reordenando tus pensamientos y sacando esas miserables ideas que, que entraron a tu cabeza de unidad y perfección. Y digo miserables ideas porque tu vida se vuelve miserable, porque no logras tener la unidad que quieres dentro de tu familia como tú la desearías, como a ti te gustaría, como un sueño, como una fotografía de unidad, de amor verdadero. No se da. ¿Por qué? Porque siempre hay prejuicios en los padres como en los hijos, porque siempre hay resentimiento en los padres como en los hijos. ¿Y qué significa eso? Estar resentido es odiar. Y si yo estoy resentido con mi madre, es odio a mi madre. Y si el padre está resentido con su hijo, con su hija, odia a su hijo. Y tú podrás decir, no, no, ¿cómo crees? Puedo estar molesto, pero pues no le voy a odiar. Le odias porque no le toleras, no lo amas.
no le perdonas. Entonces, desarrollar la habilidad de amar es un esfuerzo constante de un constante perdón y comprensión hacia las demás personas. Ser implacables con uno mismo, ser autocríticos con uno mismo, autocríticos, tener una noción de cuál es el comportamiento de los demás seres humanos y no adjudicarse culpas o responsabilidades que no son tuyas. ¿Hasta dónde he sido responsable y desde qué momento he dejado de ser responsable de los hijos o de los padres? ¿En qué momento y por qué? Por eso, la primera responsabilidad que yo tengo es desarrollar el amor a Dios para aprender a amarme a mí mismo y poder amarte a ti con la verdad. Con una verdad que puede ser la llave que necesitas para que seas libre. Ayudarte a que te conozcas a ti mismo en la enfermedad como en la salud. El trabajar con este proyecto de vida es encarar la realidad para poder cambiarla. Porque si nos enamoramos, todo lo vamos a ver color de rosa, todo está bonito. Gente amorosa yo encuentro en muchas partes, gente amable y amorosa. Manifiesta su amabilidad y su ternura y su cariño y su amor. Yo lo he vivido, pero también son gente enferma, que saben amar, pero no saben amarse a sí mismos. No saben poner límites o ponerle límites a los demás. Porque regularmente las personas están tratando de que tú hagas lo que ellas quieren, lo que ellas desean. Y aunque hagas lo que ellas desean, de todas formas, nunca van a estar contentos. Por alguna u otra cosa, van a estar sentidos por esa hipersensibilidad que tiene la enfermedad. No puedo estar cuidando mis palabras para ver cuál te resulta más agradable o menos desagradable. O me aceptas como soy, o sigue enfermo o enferma. Aprender a entender, pues, que como seres individuales que somos, al vivir juntos, nos afectamos positiva o negativamente mutuamente. Pero el aprender a ser independiente, más dependiente de Dios, más independiente de la gente, emocionalmente hablando, no significa que lo vamos a sacar de la vida y eso, ¿no? Pero sí entender que esté enfermo, enferma, y yo tengo que comprenderlo. De modo, pues, no me gusta su enfermedad, no me gusta que esté así, pero no puedo cambiarlo porque no quiere. Y si no quiere, y si no tiene voluntad para cambiar, pues nunca lo voy a cambiar. Así es que mejor lo dejo como es. Porque exagerar en la preocupación de cambiar a esa persona me enferma y me contagio de su enfermedad. Y empiezo a hablar. Y por tu culpa es que yo estoy amargado, porque nomás de verte la cara, mira nada más.
¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Y mira tú siempre con las mismas cosas. Te he dicho, no ponga los pies sobre la silla y ahí estás con las patotas arriba. No, hombre, híjole. Cuando estamos saludables, nos evitamos todas esas cosas, de estar hablando de esa manera. A ver, si estás ahí con los pies en la silla, porque estás a gusto, ¿no? Porque estás relajado, porque en vez de pensar en lo bien que se siente la persona ahí, decirle, mira, verás, y traigo algo para que la silla no se lastime y le pongo abajo los pies, ¿eh? Quizás así te sientas más a gusto. Pero en vez de eso discutimos. Como que no nos gusta que las personas se pongan cómodas, simplemente por una cuestión de cultura. Aprender a comprender las cosas, las formas de ser, el carácter, no es sencillo, pero a medida que nosotros nos vamos conociendo en la enfermedad y en la salud, vamos comprendiendo a las demás personas. A las personas les gustaría vernos diferente y está bien. Si me desean el bien, está bien y se los agradezco. Pero soy todo lo que tengo, soy todo lo que tengo. Y aunque he cambiado, no he podido lograr ser un mejor hijo de Dios. Persona no, hijo de Dios. Un mejor hijo de Dios. Más obediente. Que me gustaría, sí, sí me gustaría. Pero parte de mí se niega a pagar el precio. Entonces hay rebelión en mí, ¿no es cierto? Si la hay. Mentiría si dijera que no. Como también hay ignorancia en mí. Pero es eso precisamente, el reconocer lo que está mal y buscar la forma de corregirlo y no ocultarlo debajo de las alfombras. Alguien dijo un día que es, crecer es morir y vivir. Morimos a una etapa y comenzamos otra etapa. Y vamos dejando atrás lo seco, lo que no sirve. Y vamos desarrollando crecimiento hasta dar frutos. Morir para vivir. Es un morir constante a actos egocéntricos. Y esos actos egocéntricos, todo acto egocéntrico, es producido por un defecto de carácter, es producido por una memoria de reacción, todo acto egocéntrico. Pero no es producido por la parte amorosa y bondadosa nuestra, ¿no? Porque no fluye de una virtud, sino fluye de un defecto de carácter, algo que no hemos destruido y que constantemente fluye por ahí, el egoísmo. Por eso
al gobernar, al dominar, al cambiar ese defecto de carácter para crear una virtud, humildad, dejamos ese instinto se sana y empieza a producir amor y deja de producir acto egoísta. Los pensamientos son programados, son memorias de reacción. Cuando ves algo y reaccionas, ¡zum! A ver qué pasó, ¿por qué te molestó la persona esa? Ay, es que es una vieja argüendera, esa, mitotera. Fíjate que la otra vez, oye, estás haciendo lo mismo que ella. ¿No te das cuenta que es una neurona espejo la que está pasando? Es el espejo de ti mismo y te lastima eso. Solamente que haya hablado mal de ti, no, que no puedes perdonarla y no puedes comprenderla, no puedes amarla. Y si no la amas, no te amas a ti. Le sigues la corriente a la enfermedad, te enfermas tú misma. ¿Te das cuenta de eso? Cuando estamos hablando de neuronas espejo, ¿verdad? Lo que te toca te checa. Hay una reacción. ¿Por qué hay una reacción? Porque tengo un prejuicio. ¿Y por qué tengo el prejuicio? Porque alguien te lo puso en tu cabeza. O tú mismo lo creaste o alguien te lo puso en tu cabeza. Debes de dejar de reaccionar de esa manera. No es la persona, es tu prejuicio interior. Prejuicio, un juicio anticipado, una grabación que está ahí en tu cabeza. Hay que derrumbar eso. Pero bueno, amamos a la gente, sí. Cuando la comprendemos y cuando la perdonamos y cuando no odiamos, amamos a la gente. Ahora mi pregunta es, ¿amas tú a las personas? ¿Demuestras tal amor, tal cariño? Y yo no estoy hablando de amar que le das esto, le das aquello, le das lo otro, que le das a aquel y que le das al otro, ¿no? Porque mucha gente da para ser amados, para llamar la atención, para reforzar su amor propio, pero no por amor. Y eso es, la actitud está en el cambio del juicio, del entendimiento. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Espero que me lo regresen. ¿Sí? ¿Cuándo o cómo? Bueno, hay que hacer inventarios. Por hoy agradezco mucho el que hayan estado acá con nosotros compartiendo la reflexión sobre esto de comprender a las personas, de amar a la gente, porque la gente necesita de personas que le amen, como nosotros también estábamos necesitados de que las personas nos amaran. Hoy no, hoy podemos amarnos a nosotros mismos, pero también amamos a la gente. ¿Tenemos necesidad de ser amados? Sí, sí, seguimos teniendo esa necesidad, pero ya no la exijo, ya no la exijo, de nadie en particular. Hoy puedo entender que puedo compartir mi estado de ánimo cordial y amable y cariñoso con las personas, sin pedirle que me comprendan o que me amen. Si hay una empatía, qué bendición, qué bendición. Y se agradece. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos. Voy a cerrar la grabación para que ustedes nos compartan y nos digan cómo es que están amando el día de hoy.
¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿Cómo se encontraron con Dios? ¿Cómo obtuvieron su despertar espiritual? ¿Y qué pasa con ese crecimiento de amar a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano? Bueno,